Buenos días, hermanos. La lectura está en Lucas, capítulo 24, versículos desde el 36 al 46. Dice: Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos, de gozo, no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Amén. Muchas gracias, hermano Franco, por esta tremenda palabra. Resurrección. Luego de la resurrección, nuestro Señor habló con muchas personas y grupos de personas durante ¿cuántos días? 40 días. Qué interesante, qué significativo. Él no evadió el tiempo, 40 días, para comprobar que la resurrección es real, verdadera. Bueno, y se presentó a personas, a grupos, a los que dejó importantísimas tareas y también estímulos para realizar esas tareas. Hoy quiero invitarles a considerar 3 de estos encuentros. En realidad, y después van a entender por qué, 4. Para empezar, evoquemos aquel encuentro impresionante la misma noche del primer día de la semana, cuando el Señor resucitó. Y es lo que ha leído nuestro hermano Franco. Ese encuentro con los discípulos luego de su resurrección. Este encuentro, que fue avisado, fue extrañamente para los apóstoles, para los discípulos, fue inesperado y sorprendente. Toda la enseñanza que el Señor Jesús les había dado, todas las advertencias sobre resurrección, no habían sido asimiladas y nadie esperaba volver a ver a Jesús, siendo que dio tantas señales e incluso lo dijo en forma tan directa, pero tan directa: y al tercer día resucitaré, y al tercer día resucitaré, y al tercer día resucitaré. 3 veces como mínimo, pero en forma directa, y otras más indirectas: derribado templo y en 3 días lo reconstruiré. Una y otra vez lo dijo de muchas maneras. La resurrección estaba súper anunciada, sin considerar todas las profecías del Antiguo Testamento que hablan sobre esta indispensable resurrección. Como 4000 años antes de Cristo ya tenemos bases, digamos, para entender y que el Mesías algún día iba a venir, iba a morir e iba a resucitar. ¿Para qué decir en las lecciones que encontramos en tiempos de Abraham, con Isaac, etcétera, etcétera? Bueno, hay mucho. Si el Señor no resucitaba, entonces era fraudulento. Si el Señor no resucitaba al tercer día, entonces era un falso Mesías. Si el Señor no resucitaba, entonces todo era un show muy grande. Pero resucitó. Eso es lo maravilloso. Y está súper y sumamente comprobado. El primer encuentro lo tuvo con un grupo de personas que lo conocían muy bien y estaban con él hasta que fue arrestado, hasta que fue llevado a juicio y fue crucificado. Un grupo de personas, de testigos de una calidad insuperable, que podrían haber dicho: no, pues este no es el Señor, no, pues este es un falso, no, No, lo primero que se presentó fue a ellos. Y lo interesantísimo es que aquí no hay nada montado, porque lo que menos esperaban era verlo.
Si yo monto algo, bueno, digo, y tal como lo dijo, apareció, no, ¿y tú por qué? No. A ver, intentamos, no, tú eres fantasma, ¿no es cierto? Tú eres un espíritu. Y el Señor tuvo que mostrarles, no, estoy resucitado. No estoy presente ante ustedes como espíritu, no estoy presente ante ustedes como fantasma, no estoy presente ante ustedes como una entidad incorpórea. No, todo lo contrario. Mientras ellos aún hablaban, Jesús se puso en medio y le dijo, pasa a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que había espíritu. Qué increíble. O sea, sin lugar a duda, el Señor se presentó porque nos espantó. Y no esperábamos. Y el Señor se dedica a demostrarles con pruebas indubitables, que hoy día llamaríamos pruebas científicas, de que era el mismo y estaba vivo, era de carne, hueso, podía comer, podía realizar todas las operaciones que realiza un ser vivo, no un espíritu. Así que este encuentro es el primero y realmente con un grupo de personas muy duras, porque tantas veces que le dijo el Señor. Pero bueno, yo creo que no dista mucho de lo que somos nosotros muchas veces. Cuántas cosas nos ha dicho el Señor y creo que apenas las creemos, muchas de ellas. Muchas de ellas no, apenas las creemos. Bueno, el Señor Jesucristo tuvo ahora que convencerles que había resucitado y los convenció. Les dio la visión al mismo tiempo de una misión que recién empezaba. Porque ¿qué ocurría? Salvo algunos que habían ido muy temprano al sepulcro y habían sido testigos de que el Señor ya no estaba allí, pero había una decadencia en general en el grupo. El Señor ya terminó la etapa, no era el libertador, como recordaba Joaquín esta mañana, que todos esperaban, un libertador de los romanos. No era el libertador. No. ¿Qué pasa aquí? Bueno, había muchas cosas que no entendían bien. No era que las cosas no estuvieran claras, solamente que ellos no las tenían claras. La Biblia lo estipulaba claramente, que nuestro Señor, y lo dice así, todo Isaías 53 prácticamente, sería en su primera venida, vendría como un varón de dolores, sufrido en quebranto, etc. Sería molido por nuestros pecados, nuestras rebeliones. Pero eso no lo entendían. Ellos solamente veían un Mesías en gloria, restituyendo a Israel, liberándolos del imperio que los dominaba en ese momento. Entonces estaban alicaídos, como diríamos nosotros, estaban cabizbajos, no se acordaban de las misiones, de todo lo que el Señor les dijo. Ay, ¿cómo olvidamos? Bueno, para mí es un consuelo, ¿eh? Porque si al Señor Jesucristo, como quien era, Dios mismo, tuvo problemas con este tema, en que las personas a quienes hablaba no entendían ni le creían. Bueno, ¿qué me queda a mí, un simple pastor? Recordando las cosas que el Señor ha dicho. Pero bueno, ¿qué pasó con ellos? Ellos necesitaban una nueva inyección de energía, una inyección de no Red Bull, sino que auténtica potencia espiritual. Y piensen ustedes que incluso algunos después de esto siguieron todavía con esa misma carácter de cabizbajo, cuando Pedro en un momento, siento que era uno de los que más sabía de todo el tema y más entendía, les dice, a pescar voy, o sea, como diciendo, vuelvo a mi vida anterior. Pero el Señor dice, no. La vida de ustedes recién empieza. Esto no termina aquí. Está empezando recién. Y así el Señor les da la visión de una misión que recién comienza. Y les comienza, dice, a explicar. Le dije, en versículo 46 leía a nuestro hermano, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón, etcétera, etcétera, etcétera. Y después todavía le dice, yo os enviaré la promesa a mi Padre, o sea, el Espíritu Santo, para que puedan realizar esta tarea con potencia. No, chicos, esto no está terminando, esto está empezando. La primera etapa terminó, y la primera etapa funcionó bien, por lo tanto la segunda etapa viene inmediatamente. Esa segunda etapa implica la creación de la iglesia. La iglesia todavía no había nacido acá, aun cuando el Señor resucita, porque recuerden que la iglesia nació 10 días después que el Señor ascendió. O sea, el Señor Jesucristo, mientras estuvo en la tierra, nunca estuvo en la iglesia.
Porque la iglesia nació 10 días después, lo dice la Biblia, en Pentecostés, con la venida del Espíritu Santo, la gran promesa de Dios, el poder de Dios para que pudiera nacer con poder. Bueno, chicos, la muerte había sido un triunfo, no una derrota. La resurrección lo demostraba. Ahora comenzaba la misión para ellos, ahora comienza lo bueno. Cuando creía que todo terminaba, en realidad todo comenzaba. Y comenzaba la mayor de las tareas, comenzaban las tareas más grandes de su vida. Y esto me habla a mí, nos habla a todos nosotros. Hermanos, no hay límites para el creyente, pues el Señor siempre tiene nuevas tareas para sus discípulos. Cuando pensamos que hemos alcanzado el sumo de nuestro trabajo, hemos alcanzado quizás para algunos sea publicar un libro, para otros sea haber realizado un ciclo de trabajos en la iglesia, etcétera, etcétera. Pero cuando creemos que hemos terminado, el Señor nos dice, ¿quién te dijo que habías terminado? Ahora continúa con lo que viene. Hay mucho más, y ya que pasaste bien esta primera prueba, segunda prueba, tercera prueba, cuarta prueba, quinta prueba, la prueba que sea, mejor estás para la prueba que viene. Así que adelante, sigamos adelante. Bueno, este fue un encuentro tremendamente importante y que de alguna manera nos habla a nosotros y nos ayuda a seguir adelante. El segundo encuentro, un encuentro con un fiero adversario, con un fariseo muy desagradable. Este segundo encuentro de nuestro Señor, ya resucitado, fue con un fanático, obstinado y que detestaba a Cristo y a sus seguidores. Se llamaba Saulo de Tarso. También es una visión inesperada para este hombre. Ahora es Cristo, no antes de su ascensión, sino después de ascendido, que vuelve a manifestarse al hombre. Y en este caso, a Pablo. Es el Señor en gloria. Tanta era su gloria que lo dejó ciego con la sola visión de la presencia de Cristo. Y es el que le dice en buena cuenta, Pablo, no estoy muerto. Tú estás persiguiendo a un muerto y a los seguidores de un muerto, pero yo no estoy muerto, yo estoy vivo y mis seguidores siguen a alguien vivo. Estoy a la diestra del Padre. Cesa ya de perseguirme y hacerte daño tú mismo. Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le dicen, ¿no es cierto? Dura cosa es dar coces, o sea, patadas contra el aguijón, contra la punta de la picana con la que es movido el animal. Y encontramos, digamos, los detalles en varias partes porque Pablo fue uno de los campeones para dar testimonio. En uno de los testimonios de él está en Hechos 9, 1 en adelante. Dice, Saulo respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor. Por eso le decía que era un enemigo muy fiero. Vino al sumo sacerdote y mira lo que hace. Le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algún hombre o mujer en este camino, así nos llamaban en aquel entonces, los del camino. Es un bonito nombre, en vez de cristianos, los del camino de Jesús. Ese era nuestro nombre. Por eso que aquí está camino con mayúscula. De este camino los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, qué sorpresa para Pablo. Aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y continúa la gran vida de Pablo, que de ahí ya lo empezamos a conocer como no Saulo de Tarso, sino el gran apóstol Pablo. Qué importante encuentro. Pablo fue una persona que no solo tuvo, sino que manifestó ferozmente. Y esto pudiera parecer contradictorio, pero él manifestó ferozmente su amor y celo por Dios. Pero también fue una persona que tuvo que convencerse que su celo estaba equivocado. Tú puedes decir, pero yo conozco personas que aman a Dios y esto, sí, pero si hay equivocación en la forma de amarle, no sirve para nada.
No obstante, no basta con amar y tener celo sincero de algo. También ese celo debe ser conforme a la verdad. La Biblia lo llama conforme a ciencia. La sinceridad no basta, la pasión no basta, el amor no basta. Muchas veces veo hasta los paraderos de micro y dicen, el amor es suficiente. No, no basta, pues es indispensable que todo esté conforme a ciencia, conforme a verdad. Pablo estaba conforme con su visión de la vida, era un triunfador y se creía el mejor religioso. Y amaba a Dios, y le creo, lo amabas, pero equivocadamente. Aunque esté totalmente convencido alguien de que el contenido de un frasco es un remedio para el dolor de cabeza, pero coge un frasco de similares características que contienen veneno y se lo toma, no importa lo convencido que haya estado de que estaba tomando aspirinas, se equivocó y lo que tenía era veneno y el veneno lo va a matar. No importa la sinceridad, no importa la pasión, no importa el deseo. Si te equivocaste y moriste. Con el Señor pasa lo mismo. No se puede amar solamente porque lo amo, porque no, conforme a ciencia, conforme. Por eso Él escribió todo un libro para que supiéramos cómo quiere ser amado, cómo quiere recibir nuestra adoración. No importa lo convencido que se esté, nada va a cambiar la verdad que el frasco era realmente de veneno y se sufrirán las consecuencias. Pablo lo dice literalmente de la siguiente manera. Pablo hablando de otras personas que eran como él, eran sus parientes conforme a la carne, judíos de corazón que amaban a Dios y eran capaces de morir por Dios. Y Pablo dice lo siguiente en Romanos 10, capítulo 10, versículo 2. Porque yo, dice Pablo, ya ahora convertido, les doy testimonio de que tienen celo de Dios. No es que no lo tengan, tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme al conocimiento correcto, no conforme al conocimiento que Dios nos ha enviado, por el cual debemos nosotros relacionarnos con Él. Hermanos queridos, esto es algo demasiado importante. Bueno, el encuentro con aquel que Pablo creía muerto fue para él tan dramático que le significó cambiar su visión de la vida para siempre, cambiar todo lo que le habían enseñado los mejores maestros de Israel, porque estaba mal, salvo lo que estaba totalmente conforme a las Escrituras. Pero el problema es que ellos les agregaban muchas cosas a la Escritura y con eso lo echaban a perder todo. Cambiar su vida no es sencillo, en realidad no es nada fácil, y Pablo lo describe en varias oportunidades. No obstante, llega un momento en nuestra vida, el momento en el que conocemos realmente al Señor, ese momento en que decimos, como dice Pedro o dice Job, de oídas te había oído, entonces yo sabía de ti y te respetaba mucho, pero ahora te veo, y cuando te veo descubro que soy algo repugnante ante tus ojos, soy un pecador. Hay un momento en que tenemos que elegir si seguimos creyendo lo que nos han enseñado en un sistema religioso o creemos lo que Dios ha dicho en su palabra. Es el día en que la luz del Espíritu ilumina nuestra mente y entendemos por fin, este es Cristo realmente. No es una estatua, no es un niñito en brazos de María. Este es Cristo, qué maravilla. Y Él vino a salvarme, Él vino a morir. Me amó, como bien recordaba Joaquín, desde antes de la fundación del mundo. Y ahora manifestó su amor de una manera impresionante al venir a morir, al hacerse siervo y siervo hasta la muerte y muerte de cruz, indicando la peor muerte. El apóstol Pablo tuvo al menos 2 tipos de encuentros en su vida con el Señor resucitado. Es interesante en la etapa en que estamos. Primero, en su calidad de no creyente, cuando Pablo le dice, dura cosa te es dar coces, patadas contra una cosa puntuda como es el aguijón con el que se guiaba a los bueyes. Dura cosa. Ese fue el primer encuentro. Luego tuvo varios encuentros más que él mismo relata, especialmente en Gálatas,
durante su entrenamiento apostólico. Pero qué importante, este primer encuentro es el encuentro que cambió su vida y lo dejó apto para poder ser el gran apóstol Pablo, uno de las personas que más ha escrito en el Nuevo Testamento. Gran parte del Nuevo Testamento son los escritos del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, qué maravilla. Bueno, pero vamos a otro encuentro. Veamos ahora un tercer encuentro de nuestro Señor Jesucristo, posterior a su resurrección, y más aún, posterior a su ascensión al cielo, es decir, en una situación similar a la que vivió el apóstol Pablo. Este discípulo se encontraba aislado, desterrado en una pequeña isla, la isla de Patmos. Se trata de una presentación del Señor al que fuera conocido como el discípulo amado, el apóstol Juan. Como decíamos, estaba confinado, desterrado por el emperador romano a la isla de Patmos. Esa también fue una visión inesperada. El Señor tuvo que convencerle a Pablo que no temiera, porque lo primero es que Pablo, queriendo y amando tanto a su Señor, pero verlo glorificado, no solamente la gloria que recibió en su resurrección, sino que ahora la gloria que recibió al regresar a los cielos, una gloria tremenda, produjo terror, miedo en Juan. Este discípulo se encontraba allí triste, abandonado, pensando una vez más que ya todo había terminado para él. Estaba cerca de los 100 años, era muy joven, este discípulo el más joven quizás de todos ellos, y bueno, cerca de los 100 años había visto mucho, había visto morir a los demás discípulos, había visto la persecución de los emperadores, empezando con Nerón, supo de la muerte del apóstol Pablo, supo de la muerte de cada uno de ellos, y él mismo había sido ya confinado a una isla porque estaba siendo perseguido. El Señor tuvo que convencerle que no temiera primeramente, pues aunque venía a anunciar muchos juicios, esos juicios no eran para él. No, Juan, no son para ti estos juicios, pero tú vas a ser el testigo y vas a decirle al mundo lo que viene sobre el mundo. Nuevamente tenemos una visión del Jesús resucitado post-ascensión. La visión de un hombre que se encontraba exiliado en una isla bajo el yugo romano. Es bien corta la visión que tú puedes tener. ¿Qué me puede esperar? Hoy o mañana me van a matar. Sin embargo, el Señor le muestra una nueva visión que enriquece su vida. Y no era que Juan no tuviera ya su visión renovada, uno de los realmente apóstoles más cercanos al Señor, pero el Señor siempre tiene algo más para cada uno de nosotros. Cuando pienses, bueno, ¿y qué más? ¿Qué más? Algo más hay para ti. Bueno, ¿cuántas veces sucede que nos estancamos en la vida cristiana y pareciera que lo único que se espera es vivir en forma constante y monótona hasta que el Señor nos llame? No, no es la idea del Señor esa para un cristiano. El Señor no quiere para nosotros una vida constante y monótona. Él quiere que crezcamos, y ese crecimiento sí debe ser constante. Crezcamos nosotros y ayudemos a crecer a otros. No solo me refiero a la profecía contenida en el libro referente a lo que el Señor le va a entregar a Juan, sino que también en la forma en que Jesús de Nazaret se presenta a Juan es muy llamativa, muy significativa. En ella vemos claramente un mensaje tremendo para Juan, para nosotros. Piensen ese vestido. Alguna vez hemos concentrado el mensaje solamente en esas vestiduras. Ese vestido con una ropa que le llegaba a los pies. Y no lo voy a leer porque si no el tiempo sería extremadamente largo. Y ya hemos tenido muchas actividades hoy día. Pero en Apocalipsis capítulo 1, versos 10 al 18, uno puede ir siguiendo la lectura si quiere. Y vamos a ver cómo se presenta el Señor. Con esta presentación hay ya un mensaje que no requiere palabras, ahí está todo dicho. Un vestido de ropa que le llegaba a los pies, dice, con un cinto de oro por el pecho. Es bueno recordar que los sacerdotes levíticos del orden arónico se ceñían justamente a la altura de los pechos. El cinto del sumo sacerdote era entretejido con oro. Este es todo de oro, pues este es el gran sumo sacerdote nuestro, el gran sumo sacerdote de Juan, pero también mío.
Y el hecho que sea totalmente de oro es porque está en pleno servicio, activo. No estoy muerto, estoy sirviendo activo en los cielos, Juan. Vestido. Su cabeza, dice, y sus cabellas eran blancos, que nos habla de ancianidad, pero no como vejez, no como deterioro, como tenemos que aceptarlo nosotros los seres humanos, sino como plenitud de madurez. Ojos como llama de fuego, penetradores. Estos ojos ven pensamientos, ven intenciones, no solamente lo externo, ven mi futuro, ven todo. Que debe ser tremendo, siempre lo he pensado, tremendo. Yo creo que nadie puede resistir mirar los ojos del Señor, porque esos ojos ven todo lo que hay dentro de ti, cada pensamiento. Esos pensamientos que aún no llegan a tu boca ni llegan a tu mente a formarse, Él ya los conoce. Es una cosa tremenda. Sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente, o sea, como diciendo al rojo vivo que ilumina por su calor. Estos son elementos utilizados en el altar de bronce, el altar del sacrificio, y simbolizan la capacidad de Cristo para soportar el juicio que Él soportó justamente en la cruz del Calvario. Y por eso es el único digno, como cantamos en la mañana, de abrir el rollo, porque Él llevó sobre sí nuestros juicios y Él resultó salir en forma totalmente impune, libre de toda contaminación, de todo juicio. Su voz como estruendo de muchas aguas nos habla de autoridad perfecta, una autoridad indiscutible. ¿No? Ante esa autoridad tú no puedes decir, pero el pero no existe cuando Dios habla. Es una autoridad absoluta. Esas 7 estrellas en su diestra, el ministerio de las iglesias locales bajo su autoridad. Es maravilloso estar bajo su autoridad. Si esta iglesia no está bajo la autoridad del Señor, cerrémosla, vámonos todos a otra iglesia y busquemos. Porque solamente el valor de la iglesia está mientras está bajo la autoridad del Señor. Esa espada aguda de 2 filos salía de su boca, dice. Esto nos habla de la perfecta también autoridad, porque la espada se identifica plenamente con las Escrituras, con la palabra de Dios. La espada penetra, dice en Hebreos, discierne los pensamientos, juzga y también ejecuta sentencia. Su rostro resplandeciente como el sol en toda su intensidad nos habla de su supremacía absoluta sobre toda la creación. Juan, he triunfado. Juan, este soy yo hoy, no el niñito en brazos de María que tienen muchos en muchas iglesias. No, Juan, ese no soy yo. Es una figura inventada. Yo soy este que tú estás viendo. Por eso también los sufrimientos, Juan, son todos pasajeros. Esos sufrimientos que me llevaron a la muerte, me llevaron también a esta resurrección en gloria. Juan, tus sufrimientos son fuertes, pero yo los estoy viendo, yo los conozco, y son pasajeros. Lo que viene, Juan, para ti es gloria. Y así como yo resucité en gloria, tú también resucitarás en gloria. Ahora la pregunta es, y este es el 4º punto y potencial 5º encuentro. ¿Puedo yo tener también un encuentro con el Señor hoy, como lo tuvo Juan, como lo tuvo Pablo? Una de las verdades más sublimes que podemos conocer es que sí podemos. Muchas veces se trata también de un encuentro inesperado, cuando menos lo imaginé. Sentí que el Señor hablaba a mi corazón, abrí su palabra y sentí que me estaba hablando a mí. Escuché al pastor, escuché al predicador, escuché a Joaquín esta mañana y me di cuenta que el Señor me estaba hablando a mí. Claro que sí, el Señor habla. No se va a manifestar quizás de la misma manera, ya vemos que se manifestó de formas diferentes, pero te puede hablar y quiere hablarte y te está hablando. Él quiere un encuentro que cambiará tu vida por la eternidad, como la cambió para el apóstol Pablo. Pablo, eres sincero, pero no te sirve esa sinceridad porque estás equivocado. Juan tuvo un encuentro siendo muy creyente, pero necesitaba estímulo para seguir viviendo
y manteniendo una visión elevada. Al ver estos personajes, al ver a Juan especialmente, uno se da cuenta que el cristiano no jubila jamás, jamás. Para empezar, tienes que convencerte que necesitas, eso sí, de un Cristo resucitado para ser salvo. Por más que respetes a Cristo, si ese Cristo difiere desde las Escrituras, definitivamente no es el verdadero Cristo, no es el Cristo que puede salvar. Cada encuentro que hemos considerado nos habla de renovadas visiones y misiones para la vida. Nos habla de madurez y crecimiento en la vida cristiana. Cuando ya piensas que eres lo más maduro que hay, no, estás empezando. El Señor tiene mucho más para ti, porque nuestra medida es Cristo mismo. Así que siempre va a haber más, siempre va a haber más. Qué tremendos estímulos para seguir adelante con nueva motivación. Puede que en estos momentos te preguntes, ¿cómo puedo yo llegar a tener un encuentro con el Señor? Sí, he captado, he entendido, pero yo lo quiero tener. La respuesta está en la Biblia y es clara. La Escritura, y con ella el Espíritu Santo, nos hace saber que Dios está llamando a cada ser humano para restablecer la paz con Él. Y nos dice que el día del encuentro, y esto está muchas veces repetido en las Escrituras, por lo menos 3 veces en hebreo, otras en los Salmos, el día es hoy. No después que lo pienses un poco, no después que lo madures, no después que... No, hoy. Si has escuchado su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Es el consejo más importante que puede dar la Escritura a un inconverso. Nos dice la Biblia que debemos reconocer que somos pecadores y que necesitamos ser salvados. Claro, por supuesto, es bastante lógico, ¿no? Si tú no piensas que necesitas salvación, entonces ¿cómo vas a ser salvado? ¿Para qué voy a ser salvado? ¿Por qué voy a ser salvado? Y mucha gente piensa así, ¿de qué me va a salvar? Si no necesito, lo tengo todo. No, necesitas sentir tu incapacidad, tu necesidad de salvación. Tienes que sentir que eres pecador y que ese pecado te separa de Dios y por lo tanto no eres salvo. Luego nos dice la Escritura que Cristo es el Salvador. Tienes que tener muy claro quién es el medio. Solo Cristo. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, dice la Escritura. O sea, la Escritura ya no puede ser más enfática. Son los hombres después los que inventan cosas y complican las cosas. Pero la Biblia es clara, es clara, es clara. Cristo es ese Salvador que está esperando por rescatarnos de la condenación y que la decisión es solamente tuya. ¿Quieres un encuentro? El Señor ya está aquí contigo, está a tu lado. ¿Quieres un encuentro? Solo te basta a ti decirle, sí Señor, reconozco que soy un pecador. Reconozco que necesito ser salvado. Te reconozco a ti, Señor Jesús, como el Salvador, y quiero que seas mi Salvador. Señor, en arrepentimiento por mis pecados, por mis faltas, te reconozco y te tomo como mi Salvador. Y el encuentro está hecho. El encuentro está hecho. Venid luego, dice Jehová, mira cómo está, cuál es la actitud del Señor, ¿no? Uno de mis versículos preferidos de Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, arreglemos nuestra diferencia. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, porque la sangre de Cristo los limpia. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La insistencia en ese Salvador, en el estar a cuenta, implica la liberación, la limpieza total de tus pecados. En Apocalipsis, ya entre las últimas palabras de la Biblia, palabras que recibe Juan, hay otra porción que hace tan sencillo comprender cómo tener el encuentro con el Señor. El Señor dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Quieres un encuentro? El Señor también. Y está llamando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. De ti depende, no del Señor. De ti depende. Él ya está llamando. Él está frente a ti. Él está contigo. Él acudió ya al encuentro. Eres tú el que tiene... Es que lo estás demorando.
Padre Celestial, te quiero rogar, Señor, y te rogamos como iglesia, Señor, que tú abras todo entendimiento, Señor, en esta tarde ya. Te manifiestes, Padre Celestial, en los corazones, en las mentes, para que haya comprensión de lo que tú quieres de nosotros, de lo que significa esto que hemos llamado Semana Santa, lo que significa la muerte, lo que significa esta resurrección, lo que significa, Señor, tu tarea y tu trabajo en estos momentos, que es seguir llamando a la puerta de los corazones, Señor. Padre, si hay alguien que está luchando, yo te pido que lo ayudes, Señor, en esta lucha, porque como Pablo luchó, así también a veces luchamos, Señor, cuando recién venimos a descubrir que tú eres el Salvador y estás llamándome ahora, no mañana, ahora estás llamándome. Has estado llamándome ¿cuánto tiempo? Señor, manifiéstate, te lo ruego de todo mi corazón, Señor, en cada persona que aún no ha arreglado las cuentas contigo. En el nombre de Jesús. Amén.